Y ahora sí, si tienen su Biblia, 1 Samuel 24, 25. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado que Saúl había encerrado a David y estaba a punto de darle alcance cuando un mensaje que los filisteos invadían la tierra obligó a Saúl a dejar de seguir a David y volver tras sus enemigos? Capítulo 24, versículos del 1 al 7. Yo he titulado a estos dos capítulos Venganza o Perdón. Es decir, tú vas a decidir si deseas vengarte o si deseas perdonar. ¿Qué es el tema de ambos capítulos? Versículo 1, versión Reina Valera contemporánea. Cuando Saúl volvió de luchar con los filisteos, le dijeron que David se encontraba en el desierto de Engadi. Entonces tomó 3,000 de sus mejores soldados y se fue tras David y sus hombres. Subió por los peñascos de las cabras monteses y cuando llegó a un redil de ovejas donde había una cueva, se metió allí para cubrirse los pies. David y sus hombres estaban escondidos en un rincón de la cueva. Entonces le dijeron a David: este día el Señor cumple su promesa cuando te dijo: tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor, no puedo extender mi mano contra él. Y con estas palabras David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino. Luego de echar a los filisteos de Israel, Saúl reanuda la búsqueda y persecución de David con 3,000 de sus mejores hombres. Ya no se encuentra en el desierto de Maón, donde casi lo atrapa, sino que David ha huido a Engadi. Les he puesto un mapa. Aquellos que reciben mis apuntes a través del correo electrónico, ahí pueden ver de capítulos pasados la cueva de Adulam, la ciudad de Keila, que David liberó de los filisteos y luego huyó, el Sif, la ciudad de Sif o el desierto de Sif. Hacia abajo figuran Carmel y Mahón, y pegadito al Mar Muerto está Engadi. En Mahón era donde Saúl casi atrapa al rey, a David. David ahora ha huido de Mahón a Engadi. Y Engadi está ubicada a 8 horas de Mahón a pie, hacia el noreste. Engadi significa manantial de las cabras y es un oasis al occidente del Mar Muerto. Tiene 2.5 kilómetros de playa de frente al mar y está entre dos quebradas perennes que tienen agua todo el año y es un enclave tropical en medio del desierto. Aunque Engadi significa manantial de las cabras, era conocido o llamado como el lugar de las palmeras. Yo les he colocado varias fotos. En la primera foto se ve el Mar Muerto y se ve la cordillera levantada y en la parte de abajo está Engadi. Se ven unos puntos verdes. En la siguiente foto a la derecha se ve que hay cuevas en la parte alta y en una de esas cuevas estaba escondida David y en una de esas cuevas subió Saúl. En la foto grande que domina se ve el manantial, uno de estos riachuelos, quebradas de agua perenne que alimentan con agua fresca. Más abajo se ve la cantidad de palmeras que hay, por eso el lugar se conoce como el lugar de las palmeras, pero sabemos que está rodeada de desierto. Sales de este lugar verde y miras por doquier y hay desierto, seco, árido y piedras. Saúl y los suyos llegan a Engadi y solo Saúl entra a una cueva. El texto bíblico dice a cubrirse los pies. Cubrirse los pies es un eufemismo para las necesidades biológicas.
Es decir, el autor no quiere poner y Saúl entró a hacer sus necesidades, no lo iba a decir. Entonces, cubrir los pies era natural porque se bajaba la túnica para poder hacer sus necesidades y con ese acto se cubría los pies. Ahora, Saúl ignora, no sabe que David y sus hombres se encuentran dentro. Saúl entra de la luz a la oscuridad. Como no quiere que nadie lo vea, se va a la parte más profunda. Ahí está David con sus hombres, en silencio, viendo que se les acerca a Saúl. Y le dice, Dios, te lo está entregando. Y David, cuando le dicen, Dios lo ha puesto en tus manos. David sabe que tiene en sus manos la oportunidad de acabar con su perseguidor. Y los hombres que están con él le presentan la idea como si Dios lo hubiera entregado en sus manos. ¿Quién dejaría pasar esa oportunidad? Es el momento que David puede matarlo y salir victorioso diciendo, he matado a mi enemigo. Hay una lámina que se ve a David que se ha agachado y le está cortando el manto a Saúl, pero lo está cortando no con tijeras, no había tijeras, sino con un puñal, con un sicari bien afilado. David se movió con sigilo, cortó un pedazo del borde del manto que el rey se había sacado. Y esta fue toda su venganza. David rehusó hacer más. Con dificultad, David tuvo que detener a sus hombres y él se sintió mal por lo que hizo y entendió que no sería él quien se vengaría, sino que Dios se encargaría de Saúl en su tiempo, a su tiempo. Es interesante. David está en todo el derecho. En la cultura antigua del Medio Oriente era legítimo. Saúl lo perseguía y si hubiera sido al revés, Saúl lo hubiera matado. Pero David comprende que él no se tiene que vengar. Y de alguna manera esto serviría para darle una lección a Saúl. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15 dice, tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como los demás. Y Saúl, ignorando lo que había ocurrido, abandonó la cueva para reunirse con sus soldados. Versículos del 8 al 15. David esperó un rato. Cuando ya Saúl había bajado la colina, salió detrás del rey. Y una vez afuera, gritó, de manera que Saúl oyera, ¡mi señor y rey! Saúl volvió la mirada y vio que David, de rodillas y con el rostro inclinado en actitud de reverencia, le decía, ¿por qué te dejas guiar por quienes te dicen que te busco para hacerte daño? Comprueba por ti mismo que hoy el Señor te puso en mis manos, allí dentro de la cueva. Saúl había entrado solo, sus hombres se quedaron fuera porque Saúl iba a hacer algo que no iba a estar acompañado. Y era el momento perfecto para que David lo pudiera eliminar. Y le dice, el Señor te puso hoy en mis manos, allí dentro de la cueva. Mis hombres insistían que te matara, pero te perdoné, pues dije, no puedo hacerle ningún mal a mi Señor. No puedo hacerle ningún mal a mi Señor. Me perdí. Acá está. Porque Dios lo consagró como rey. Mira, Padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Lo corté y no te maté. Me imagino que Saúl vio su manto y vio que la punta del manto había sido cortada. Date cuenta que nunca te he traicionado, tampoco te he hecho ningún mal,
Sin embargo, me andas persiguiendo con la intención de matarme. Que el Señor nos juzgue a los dos y me vengue de ti. Yo no lo voy a hacer. Que sea Dios quien me defienda y me vengue de ti. Pero nunca levantaré mis manos contra ti. Y luego hace docencia y le recuerda un proverbio antiguo, conocido en ese entonces. De los malvados proviene la maldad. Es decir, no podría salir del corazón puro de David maldad, pero del de Saúl sí podía salir. Nunca levantaré mi mano contra ti. Y luego empieza a preguntarse, a cuestionarse en voz alta, ¿a quién anda persiguiendo el rey de Israel? Como estás persiguiendo a un hombre fiel que jamás te haría daño y que hoy te he podido quitar la vida. ¿A quién anda persiguiendo el rey de Israel? ¿A quién busca? ¿A un perro muerto? Los perros no era como ahora. Hoy día los perros son mascotas. En esa época los perros eran animales de carroña, comían la basura, a nadie les gustaba, eran animales sucios, animales que traían enfermedad. Pero dice, ¿a quién buscas? A un perro muerto. Si un perro ya era desagradable, ¿un perro muerto para qué servía? Entonces, ¿a quién anda buscando? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Ok, una pulga es difícil de encontrar. Ya está, agarré la pulga. ¿Y de qué te sirve haber agarrado la pulga? Que el Señor sea el juez que nos juzgue a los dos, que vea mi causa, la sustente y me defienda de ti. Y ahí pongo una lámina. Saúl, en medio de su oscuridad espiritual y la saña y los celos enfermizos que tenían a David, las nubes se disipan y Saúl puede ver a David. Y por algún momento regresa el viejo Saúl y lo ve a David, ve su manto, ve que David tiene un cuchillo en la mano y tiene en la otra el trapo, diciendo, te pude haber matado. Cuando Saúl se alejó, David lo llamó, se inclinó, insistió en su inocencia y dijo que se rehusó a la oportunidad de quitarle la vida. Y David le sugiere que lo estaban influenciando mal, que él jamás levantaría la mano contra él. Y el proverbio citado de los malvados proviene de la maldad, expresa la verdad, que el hombre actúa de acuerdo con lo que hay en su corazón, de acuerdo con su carácter. Puesto que la acción de David fue noble, su carácter no podía ser malo. Por sus frutos los conocerás. Y este versículo, Mateo 7:16, para mí es el termómetro. Para mí un creyente no es una persona que dice que va a la iglesia y vive transgrediendo lo que la palabra enseña. No te engañes, no puedes ser un creyente. Jesucristo dijo que solo hay una manera de reconocer a los creyentes y es por sus frutos. Y si tu vida no da fruto, es que no eres creyente, no has conocido al Señor. Y David pide que Dios vea su causa y que sea Dios quien lo defienda de Saúl. El Salmo 43:1 dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Versículos del 16 al 22. Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo, con la voz temblando, ¿acaso no eres tú quien habla, David, hijo mío? Y en ese momento Saúl lloró, lloró porque se dio cuenta de lo que esto significaba, su obsesión y su saña maliciosa, malévola en contra de David. Y David, que jamás le haría daño alguno, eso quebró a Saúl y salía el muchacho noble, el muchacho que no quiso ser rey, el muchacho que se escondió cuando Samuel lo llamaba para ungirlo como rey. Enseguida dijo, has actuado con más justicia que yo,
porque me has tratado con bondad, mientras que yo te he tratado mal, y hoy me has demostrado que eres un hombre bueno, porque, y lo reconoce, el Señor me puso en tus manos y no me mataste. ¿Quién, pudiendo matar a su enemigo, lo deja ir sano y salvo? Que el Señor te bendiga por lo que hoy hiciste conmigo. Entiendo, y escuchen esto, el versículo 20 es alucinante, porque Saúl reconoce que David lo reemplazaría en el trono. Entiendo que vas a ser rey de Israel, que bajo tu mandato el reino será firme y estable. Júrame delante del Señor que no eliminarás a mis descendientes ni borrarás el nombre de mi familia. Y David se lo juró. Entonces Saúl regresó a su casa y David y sus hombres se fueron a la fortaleza. Cuando un militar o alguien derrocaba al rey, mataba a toda su familia y se hacía del reino, mataba a todos los descendientes para evitar que uno de ellos quiera reclamar el trono. Era normal, cuando un rey de otra familia, de otro apellido, tomaba el poder, eliminaba y asesinaba a todos los parientes del rey que acababan de morir. Y lo vemos en la historia de los 12 Césares, de Suetonio, cuando escribe lo que pasaba cuando uno usurpaba el poder, cómo eliminaba a todos los que podían tomar el poder. En ese caso David no lo había hecho y David promete que no lo haría. La inesperada irrupción de David, su sorprendente acto de misericordia, afectaron profundamente al rey Saúl. En Romanos 12, 20, 21 dice: por lo tanto, si tu enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. No dejes que el mal saque ventaja. Es mejor vencer al mal con el bien. Romanos 12, 20, 21. Deshecho en lágrimas, Saúl se dirigió a David como su hijo y reconoció que era más justo que él al devolverle bien por mal. Y Saúl admitió que David sería el siguiente rey, pero pidió que cuando asumiera el reino no destruya su linaje. David dijo que honraría esa promesa y los dos se separaron. Saúl retornó a su casa en Gabaa de Benjamín y David y sus hombres volvieron a su refugio, a su fortaleza en medio del desierto, cerca de la ciudad de Zif. Capítulo 25, versículo 1. Samuel murió y todo el pueblo de Israel se reunió para llorar su muerte y lo sepultaron en su casa, en Ramá. Y después David se fue al desierto de Parán. Samuel muere alrededor del año 1060 antes de Cristo, es decir, hace más de 3000 años ocurrió esto. Y todo Israel había hecho luto por él. Samuel, muchos comentaristas dicen que él era el Juan el Bautista del Antiguo Testamento. Al predicar el arrepentimiento, volvió el corazón del pueblo hacia Dios. Además, con su muerte señalaba el fin de un período, los jueces. Ya no habría más jueces. Y el inicio de uno nuevo, consolidado sin su presencia, la de los reyes. Más adelante, en el capítulo 28, versículo 3 dice: Samuel murió, fue sepultado en Ramá, que era su ciudad, y todo el pueblo de Israel lloró su muerte. Y el texto nos dice que David se fue al desierto de Parán, o Mahón, al sur de Judá. Y en el desierto de Parán, David estaba a salvo de persecuciones y protegía los rebaños de sus conciudadanos de Judá.
de las incursiones depredadoras de los asaltantes del desierto. Muchos tenían ganados, ovejas y cabras, y salían los pastores. Y David con sus hombres, que estaban en esa zona, con sus 400 hombres, hacían de guardias, de vigilantes. Ellos protegían a sus conciudadanos de que vinieran los vándalos o asaltantes o depredadores y se roben las ovejas. Así que David cumplía una función de seguridad. Capítulo 25, versículos del 2 al 8. Quiero que por un momentito vayan al mapa, en la primera página de los apuntes. Por favor, vayan al mapa. Y ahí van a ver que el último episodio ocurrió en el manantial, en el oasis de Engadi. Pero ahora todo se centra en dos ciudades, Carmel y Mahón. Mahón, más que una ciudad, era un área, un desierto. En Mahón vivía un hombre muy rico, con una gran hacienda en Carmel. Este hombre vivía en Mahón, pero sus ovejas estaban en Carmel, donde tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y en esos días estaba trasquilando sus ovejas, el negocio, la trasquila. Se trasquilaban las ovejas y luego se vendía la lana y ganaba dinero. Se llamaba Nabal, Nabal con B labial, no con B corta. Y su esposa se llamaba Abigail, y ella era una mujer hermosa e inteligente. Pero Nabal, que era descendiente de Caleb, era duro y malvado. Caleb pertenecía a la tribu de Judá. David, que estaba en el desierto, se enteró que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Seguro alguno de los pastores que tenían sus ganados de cabra le habrían dicho: esta semana Nabal trasquila las ovejas, así que va a ser fiesta. Entonces, cuando se enteró que estaba cerca de trasquilar sus ovejas, envió a 10 de sus hombres a visitar a Nabal. Díganle: Nabal, que la paz sea contigo, con tu familia y con todas tus posesiones. Por medio de tus pastores que han estado con nosotros, he sabido, me he enterado que estás trasquilando tus ovejas. Felicitaciones. Bueno, déjame contarte que los hemos tratado bien. Y a tus pastores y a tus ganados nada les ha faltado en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregúntales y te lo dirán. Pregúntales quiénes los protegían. Espero que estos 10 jóvenes que te envío sean dignos de tu bondad y lleguen a ti en buen momento. Por favor, dales lo que tengas a la mano. Así ayudarás a tu hijo David. Lo curioso es que el nombre Nabal significa necio. Era una persona obstinada, dura, inflexible, terca, que vivía como si no hubiese Dios. Él se creía lo máximo. Su esposa Abigail era todo lo contrario, de buen entendimiento y hermosa apariencia. Y la riqueza de Nabal estaba en sus rebaños. Se nos dice que Nabal descendía de Caleb, que vivía en Mahón, y sus inmensos rebaños de ovejas y cabras estaban en Carmel, donde pasían por los campos, a media hora de camino de Moán a Carmel. Y Nabal tenía razones para estar contento, gracias a la vigilancia y protección de los hombres de David. No sufrió pérdida y coronó otro año de prosperidad. Es en estas circunstancias que David envió unos muchachos, una embajada de sus hombres, con un mensaje de felicitación, esperando el gesto de reconocimiento que merecían, y además necesitaban la ayuda de un hacendado de Judea. David y sus hombres prestaban un servicio y luego esperaban que por ese servicio al menos les dieran comida. Todos se beneficiaban. Las personas que no sufrían el robo o pérdida de su ganado, en agradecimiento alimentaban a David y sus hombres. Todos
salían ganando. Versículos del 9 al 13. Los jóvenes que envió David llegaron con Nabal y le dieron el mensaje y guardaron silencio esperando la respuesta. Nabal respondió: ¿quién es David? ¿Y quién es ese hijo de Isaí? Hoy hay muchos criados que andan huyendo de sus amos. Ya sabía que David huía por su vida, que Saúl lo perseguía. ¿Acaso voy a quitarle a mis esquiladores el pan, el agua y la carne que he preparado para ellos y dar todo eso a gente que no sé ni dónde son? Y los jóvenes volvieron, le dijeron a David todo lo que Nabal había dicho. Y David dijo a sus hombres: tomen sus espadas. Y así lo hicieron, lo mismo que David, y salieron tras él 400 hombres, dejando con el bagaje a 200 de ellos. Muy bien, Nabal respondió el mensaje con palabras muy insultantes, ofendió, y la provocación fue grande. Y David armó a 400 de sus hombres y se puso en marcha hacia Carmel con la intención de hacer justicia y aplicar una venganza ejemplar. Versículo 14. Ya sabemos que Nabal era testarudo. Uno de los criados de Nabal fue a contarle a Abigail, su esposa. Del desierto llegaron unos mensajeros enviados por David para saludar y felicitar a nuestro amo, y él los ofendió. El siervo se da cuenta el maltrato que Nabal le ha dado a los hombres de David. Y luego él continúa dando fe a lo que David había dicho. Esa gente, estos hombres, nos han tratado bien cuando hemos estado con ellos en el desierto. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada cuando estuvimos en el campo. Nos brindaron protección en todo momento mientras apacentábamos las ovejas. Piensa bien lo que vas a hacer, porque David ha determinado darle un escarmiento a nuestro amo y a toda su familia. Nuestro amo es malvado, perverso, ni siquiera se puede hablar con él. Esta no era la lección que Dios quería que David aprendiera, venganza. Y tampoco era la humildad que Dios quería y pedía que David tuviera en su corazón. El Señor libraría a su siervo de un pecado de presunción. Como David tenía claro que no tenía que vengarse de Saúl, sin embargo, no fue igual. Cuando se siente ofendido por Nabal, decide venganza, pero Dios lo va a librar del pecado de venganza, de presunción. Un siervo que oyó lo sucedido se lo contó a Abigail. Nos trataron bien, nos dieron protección. Nabal los insultó, los ofendió, y esos hombres son aguerridos. Volverán, se vengarán de la afrenta recibida. Quiero detenerme unos minutos, si me lo permiten, porque quiero analizar la última frase del versículo 17, que es muy gráfica, y es bueno que nos detengamos para ver lo que la palabra tiene que decirnos. Dice: es tan malvado que ni siquiera se le puede hablar. Lamentablemente existen muchas personas que son así, que no las puedes hablar, y estas personas no entran en razones. Noten el argumento que se da para decir cuál es la razón por la que estas personas no escuchan. Y el texto dice: son malvados,
egoístas. Solo piensan en ellos mismos. Y si no les interesa, no lo van a escuchar. Solo los motiva en las relaciones la ventaja que pueden obtener, pero nunca piensan en el otro lado. Y Nabal era malvado, no escuchó. Pero el siervo le dice a Abigail que así son los hombres malvados, no escuchan. Y la maldad viene como sinónimo del egoísmo. Y fíjense, hay personas, pueden ser niños, que estén tan centrados en sí mismos que los vuelve tan egoístas que no son capaces de escuchar. Y el texto bíblico nos llama la atención de eso. El libro de Proverbios nos dice de esta vez que el necio no escucha. Y lo mejor que puedes hacer, si hay un niño, un joven, un adolescente en tu casa que no escucha, detenerlo. Deténlo en lo que está haciendo, deténlo y míralo a los ojos y oblígale que te mire a los ojos, que te escuche y pídele que te repita lo que le has dicho. Están en sus años formativos y es el momento cuando tienen que aprender a escuchar. Lo triste es cuando ya es un hombre viejo, formado. En cuántas consejerías que han venido a buscarme para que les diga con la palabra de Dios qué pueden hacer, cuántas veces he escuchado, no escuchan, no les interesa. Por más que les diga, no lo van a aceptar, no lo van a escuchar. Versículos del 18 al 22. Abigail se dio prisa, cargó en varios asnos 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de pasas, 200 panes de higos secos. Me pregunto, ¿cómo sería el pan de higo seco? Algún día voy a buscar alguna receta en el internet a ver si existe el pan de higo seco. Y luego les ordenó a sus criados: adelántense, le dijo a Abigail, que yo los alcanzaré después. Pero de esto no le dijo nada a Nabal su marido. Montó su asno y cruzando por un sendero secreto del monte, ganó sus empleados que los había mandado antes. Fue al encuentro de David y sus hombres, que ya venían en su dirección. Y David iba diciendo, miren, David iba diciendo, presten atención, en vano cuidamos todo lo que Nabal tenía en el desierto. Nunca nos aprovechamos ni le quitamos nada suyo. Muy bien pudimos habernos cobrado con una abeja. Sin embargo, nos paga mal por todo el bien que le hemos hecho. Que Dios castigue a nuestros enemigos y más aún. Pero entre hoy y mañana voy a destruir todas sus propiedades y a todos sus hombres le quitaré la vida. Y mientras Nabal estaba embriagándose, Abigail le envió un regalo principesco. Fue al encuentro de un furioso David y sus hombres. David trataba de justificar las acciones que está a punto de realizar diciendo, en vano lo cuidamos y protegimos, nos pagan mal todo el bien que lo hicimos, vamos ahora a reventarlo. Pero ¿qué dice Romanos 12, versos 17 y 21? No paguemos a nadie mal por mal. Alguien te trata mal, no se lo devuelvas. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. No permitamos que nos vence el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Y David decreta ante sus hombres la destrucción de la casa de Nabal, de todos sus descendientes y familiares, incluida
la mujer que venía a su encuentro. Versos del 23 al 31. Cuando Abigail vio a David, rápidamente se bajó del asno, se inclinó ante él sin levantar la vista. Luego se arrojó a sus pies mientras decía: Señor mío, que caiga sobre mí el pecado de mi esposo. Vean qué humildad. Pero antes que ejecutes lo que piensas hacer, te ruego que me escuches, que me permitas hablar. Fíjense cómo Abigail, estando en posición por debajo, le pide al rey: escúchame, préstame atención. Todavía no era rey. Escucha a tu humilde servidora. Por favor, no tomes en cuenta las palabras de Nabal, las palabras con las que lo había ofendido. Mi imprudente esposo le hace honor a su nombre. Siempre ha sido imprudente, pero cuando vinieron los jóvenes que enviaste, yo no los vi. Señor mío, te juro por el Señor y por ti mismo que estoy segura, y acá le dice algo espectacular, de que el Señor no quiere que derrames sangre, ni tomes venganza. Que todos tus enemigos, incluyendo Nabal, mi esposo, sean duramente castigados por el Señor, por supuesto. Mira, los presentes que tu servidor ha traído son para los hombres que vienen contigo. Y por favor, perdóname si te he ofendido. Estoy segura de que el Señor afirmará tu descendencia, porque tú peleas las batallas del Señor y porque no has cometido ningún mal. Ella reconoce que David tiene un buen corazón. Y aún, si alguien te persigue y trata de matarte, Saúl, tu vida está unida a los que viven conforme a la voluntad del Señor tu Dios, y Él destruirá a tus enemigos. Lo mismo que dijiste de Saúl: yo no voy a levantar mi mano, que Dios se encargue con él, es lo que Abigail le dice, que sea igual con Nabal. Tú no levantes tu mano, no derrames sangre, deja que sea Dios quien se venga. Él destruirá a tus enemigos, los arrojará lejos, con la facilidad con que se arroja una piedra con la honda. Y cuando el Señor te establezca como príncipe del pueblo de Israel, tal y como te lo ha prometido. Ella sabía, todos sabían que Saúl estaba en desgracia, todos sabían que el próximo rey sería David, y ella se lo dice: ningún remordimiento empañará tu dicha, porque te contuviste y no derramaste sangre sin motivo, ni te vengaste por ti mismo. Que Dios te proteja, Señor mío, y espero que te acuerdes de esta sierva cuando el Señor te dé su bendición. Y al descender por la colina, se topó con la presencia de David y sus hombres armados. Ella sale y se encuentra con David. Hay una imagen que sí se la voy a mostrar porque me encanta esta imagen, que la encontré en el internet. No sé si lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. ¿Ven? El burro está allí, Abigail de rodillas y los hombres que la rodean. Humilde, se arrodilla delante de David. Con humilde reverencia se dirigió a David, asumiendo la culpa. No sabía nada de lo acontecido. Además, ella no era alguien a la cual David podía descargar su venganza. Y Abigail sabiamente le dijo a David: es Dios quien te ha detenido para que no cometa este error tan grande de sangre, y lo ha librado de su propia mano. Es mejor dejarlo en manos de Dios, quien vengará a su siervo. Y luego le pidió que acepte el regalo y le indicó el futuro brillante reservado para él como príncipe en Israel. Y finalmente le recordó que cuando Dios cumpla sus promesas,
esto no le sería peso en su conciencia. El derramar sangre innecesariamente con esta venganza. ¿Qué ganas? ¿Ganas defender tu reputación? ¿Qué ganas? Le di su merecido, le di. No, nunca ganas. Con violencia jamás ganas. Salmo 119, versículos del 1 al 3. Finalmente le recordó que cuando Dios cumpla sus promesas, esto no le sea peso en conciencia. Bueno, el Salmo 119 dice, Salmo 119 del 1 al 3, dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor, dichosos los que cumplen sus testimonios y los que lo buscan de todo corazón. Ellos no cometen ninguna maldad porque van por los caminos del Señor. Y esto era lo que Abigail le dijo a David. Versículos del 32 al 35. David le dijo a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió a mi encuentro. Bendigo a Dios por ti y por tu razonamiento, por tu sabiduría, porque gracias a ellos me has impedido derramar sangre inocente y vengarme por mi propia mano. Te juro por el Señor Dios de Israel que Él me ha impedido hacerte daño. Si no te hubieras apresurado para venir a mi encuentro, entre hoy y mañana, tu esposo Nabal se habría quedado sin sirvientes, pues todos habrían muerto. Entonces David recibió de Abigail todo lo que le había llevado y le dijo, regresa en paz a tu casa. Como puedes ver, he atendido a tu advertencia y te he respetado. Y quiero que vean la siguiente lámina. También me encantó y la vi. Ahí está Abigail. Le ha hecho llegar al rey las ofrendas que están en la canasta. Sigue de rodillas, sigue humilde. Ella sabe tomar su lugar. Y su lugar es un lugar de humildad. Sabe quién tiene el poder. No saca nada peleando o defendiéndose. Ahora, difícilmente se podrán imaginar palabras más sabias que las de Abigail. Si alguien era la persona adecuada para acompañar y aconsejar a David, era sin duda una mujer sabia como ella. Y David no debía vengarse, sino que en fe debía esperar las promesas de Dios. Reconociendo el gran peligro espiritual del que acababa de ser librado, dio gracias a Dios y luego a la sabia y piadosa mujer que había sido instrumento en la mano de Dios para evitar que él cometiera venganza, derramamiento de sangre. Salmo 72, 18. Bendito sea el Dios de Israel, solo el Señor hace maravillas. La humildad y consejo de Abigail habían desarmado la furia y el deseo de venganza de David. Y David había triunfado sobre sí mismo, sobre su lado oscuro, sus ganas de revancha, de defenderse por el insulto. Versículos del 36 al 38. Cuando Abigail regresó, Nabal estaba celebrando en casa un gran banquete, semejante banquete al de un rey, y estaba tan borracho y alegre que ella optó por no decirle nada hasta el día siguiente. No pierdas tiempo hablando como un borracho. Por la mañana, cuando a Nabal se le había pasado la borrachera, Abigail le contó su encuentro con David y él se impresionó tanto que tuvo un ataque y quedó paralizado. 10 días después, el Señor hirió a Nabal con otro ataque y murió. Nabal no se había enterado de lo que le amenazaba y lo que su esposa hizo para impedirlo. Aquí encontré otra lámina que me llamó mucho la atención y se las voy a mostrar. Aquí está Abigail hablando con Nabal, que se acaba de levantar de la borrachera. Y le dice, mira lo que te pasa. Y tanto fue la impresión que tuvo un
accidente cerebrovascular. Abigail, cuando lo encuentra borracho, no le dijo nada hasta la mañana siguiente, cuando comprendería lo que había pasado. La noticia le trajo un ataque de apoplejía, un accidente cerebrovascular, un infarto a nivel del cerebro o un derrame cerebral que lo dejó hemipléjico. 10 días más tarde, otro ataque sería fulminante y le quitaría la vida. Lamentaciones 3, del 58 al 60. Tú, Señor, me defendiste, me salvaste la vida. Tú, Señor, viste mi agravio y viniste en mi defensa. Te diste cuenta de que ellos solo pensaban vengarse de mí. Señor, tú me defendiste. Y recuerda esto, Dios es quien te defiende. No temas a lo que el hombre te pueda hacer. Y cerramos con los versículos del 39 al 43. Al enterarse David de la muerte de Nabal, alabó al Señor y dijo: bendito sea el Señor que me vengó de la humillación que me causó Nabal, me libró de su maldad y se la devolvió. Y después envió mensajeros para que le dijeran a Abigail que quería tomarla por esposa. Y los mensajeros fueron a Carmel y hablaron con Abigail, dijeron: David nos ha enviado por ti, quiere que seas su esposa. Entonces ella se levantó, inclinó su rostro a tierra y dijo: aquí me tienen, dispuesta a lavar los pies de quienes sirvan a mi Señor. Es decir, ella no reclamaba una posición, ella sería la última de las siervas lavando los pies de los siervos de David. Luego Abigail tomó a 5 doncellas que le servían y montando en un asno siguió a los mensajeros de David para ser su esposa. Versículo 43. David también tomó por esposa a Ahinoam, la jezreelita. Ambas fueron sus mujeres. Pues Saúl había dado su hija Mical, esposa de David. ¿Se acuerdan la que hizo una estatua y la cubrió con pelo de camello fingiendo que David estaba enfermo? Bueno, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim, que era de Benjamín. David, al ver la liberación de este intento de venganza y el consejo de Abigail, deseó tenerla a su lado para siempre. Y aquí viene lo que ustedes están preguntando: ¿qué? ¿Cuántas mujeres tuvo David? ¿La Biblia lo permite? Vamos por partes. Saúl, en sus celos enfermizos, obligó a su hija Mical a que fuera mujer de otro hombre y le entregó a un benjaminita, Palti. Así Saúl cortaba del modo más temerario la última relación que le unía con David como su hijo político. Comentarios judíos en el Midrash o la Midrash nos dicen que como resultado de la cruel y despiadada separación que sufrió David cuando Saúl le quitó a Mical, David tomó por mujer a Ahinoam de Jezreel. Ahora, la Biblia, en el primer libro del Génesis, nos enseña que Dios creó el matrimonio y la familia. Y a lo largo de todo el Evangelio, y Pablo lo repite del Antiguo al Nuevo Testamento, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero todas las culturas paganas, los reyes o los generales, personas importantes de ese entonces, eran polígamos, tenían muchas mujeres. Así que de alguna manera, viendo el ejemplo de sus vecinos, no vio mal David hacerse, ya le habían arrebatado a Mical, hacerse de 2 mujeres. ¿Dios lo aprueba? No lo aprueba. ¿David lo hizo? David lo hizo. Y ya habíamos visto en una pregunta que me habían hecho el día
este domingo en la tarde, ¿cómo podía decirse que David tenía un corazón para con Dios si había sido asesino, había sido adúltero, si había hecho tantas cosas y polígamo? Y la respuesta es que Dios vio el corazón de un hombre, como cualquier hombre, sujeto a pasiones y a pecados. Como los mismos pecados que tú tienes hoy y ahora, Dios no lo aprueba, pero Dios espera un corazón contrito y humillado. Que la poligamia y los muchos hijos que tuvo David iban a pagarle, a costarle una factura muy alta, y sí, el precio iba a ser altísimo. Ya vamos a ver cuando lleguemos a los hijos de David y la profecía que le hiciera el profeta Natán, cuando le dice que nunca se separará de su casa la espada. Y la muerte violenta que tuvieron muchos de sus hijos fue simplemente la consecuencia de su pecado. Escúchame, que tú estés viviendo en pecado y que Dios no haga nada, no quiere decir que Dios lo apruebe. Está mal. Va a salir a la luz y el precio que vas a pagar es altísimo. Detente y arrepiéntete. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias porque ella nos habla el corazón. Y Señor, en este momento quiero acercarme a ti y pedirte perdón y confesar mi pecado. Señor, soy pecador. Soy jalado para el mal. Señor, hay una lucha dentro de mí y necesito urgentemente que intervengas en mi vida. Señor, te confieso mi pecado. Perdónalo. Sé que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y hermanos, fue precioso haber estudiado estos 2 capítulos en la vida de David. Y la historia se pone buena. Así que no dejen de sintonizarnos el próximo jueves. Que el Señor me lo bendiga. Hasta luego.